Hola a todos, hoy les voy a leer Quisiera dar un gran rodeo de Henry Miller, una de esas cartas que le escribió a su amigo Frankel, supuestamente sobre Hamlet. Y le dice: en el momento en que comprendemos que la única forma de ayudar al mundo es la de ser uno mismo enteramente, la de ser único y exclusivo, dejamos de preocuparnos por la tónica exterior, el ascenso y la caída de las civilizaciones, este o aquel poder político, social o económico pasajero, etc. Tenemos en todo momento la posibilidad de llegar a ser una unidad y abarcar el mundo entero, el bien junto con el mal. Deja de ser una cuestión de código, ética o moralidad, una cuestión de punto de vista, correcto o no, o de su dimensión. Vaciarse, en el antiguo sentido chino, significa, como ya he dicho, deshacerse de todas las opiniones y todos los apegos personales hastiantes. Tal vez te vuelvas menos humanitario, pero más humano. Te vuelves un ser en lugar de una personalidad. Ni siquiera necesitas una firma. No suscribes nada y lo suscribes todo. Bueno, a mí de esta cita me gusta muchísimo esto que él plantea, ¿no? De que nuestra misión en el mundo es ser cada vez más lo que realmente somos. Esto cuando él dice ser uno mismo enteramente, ser único y exclusivo. Y bueno, me encanta como él enfatiza que en la medida en que llegamos a ser lo que realmente somos, es que podemos ayudar a todo el mundo. Y que realmente como que de esa forma es que nos unimos con el mundo. En otro momento, él dice: las personas de tu temperamento crean dificultades para sí mismas. Bueno, esta cita me encantó, porque sí, conozco personas de las que podría decir que necesitan eso, ¿no? Que lo están buscando. Y en otro momento de la misma carta le dice: la mayoría de nosotros pasamos por ello en un momento u otro. Quiero decir, que pasamos por una experiencia insoportable. Pero precisamente porque nos resistimos a pasar por ella del todo, nos volvemos lo que somos. Sabemos que nada es demasiado terrible para afrontarlo. Los hombres han optado voluntariamente por afrontar torturas mucho peores que las que tú o yo vayamos a conocer probablemente. No se sintieron aterrados. Aceptaron el calvario voluntariamente, sostenidos tal vez por la ilusión de que gracias a ello pasarían por una maravillosa experiencia desconocida, un renacimiento normalmente. La picota y la tortura nunca desaparecerán, puedes estar seguro de ello, y tampoco la cruz, que es el símbolo más profundo de la vida del hombre en la tierra, de su lucha con su propia naturaleza. Desaparecerán solo cuando el propio nacimiento deje de ser un fenómeno de la naturaleza. Es que el hombre, ya sea erróneamente o no, y yo creo que se trata de lo primero, tiene metida en la cabeza la idea de que el nacimiento es doloroso, de que es una forma de muerte, cosa que es desde luego. ¿Pero acaso nos ha demostrado alguien que la muerte sea algo doloroso, algo malo?
aunque no tuve la posibilidad de acoger con agrado mi propio nacimiento, puedo hacerlo y lo hago con mi propia muerte, cualquier clase de muerte. Sobre la mayor parte de lo que se llama vida, no tengo ni idea y no me preocupan esas cosas ni las temo. ¿Por qué habría de preocuparme por mi propia muerte o temerla? Y si ahora estoy vivo solo a medias, tampoco me preocupo a ese respecto. La parte de mí que está viva es la que me interesa y me mantiene en pie. La muerta se hará cargo de sí misma con el tiempo. El tiempo está conmigo. Eso es lo que siento absolutamente. No tengo nada que perder o ganar con el tiempo. Con el tiempo todo es chachi y ahí es donde me sitúo. Lo que me preocupa son problemillas, como la próxima comida, el próximo libro y demás. No problemas metafísicos, no cuestión alguna sobre mi propia identidad, mis deseos, mis anhelos. Solo tengo problemas físicos, biológicos. Bueno, me gusta mucho cómo él expresa esto de que nacer o morir, yo qué sé, que simplemente el problema con las experiencias duras es que nos resistimos a pasar por ellas en vez de alguna manera entregarnos. Y bueno, me encanta ese énfasis en que a él le interesa es la parte que está viva en él y que solo se preocupa de problemas pequeños como qué va a comer o qué va a escribir o qué va a leer y no cualquier otro tipo de asuntos. Hola amigos de la cátedra, los saluda Fred Rodríguez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre un libro de una autora venezolana que es Teresa de la Parra y el libro es Ifigenia. Ifigenia es una novela centrada en el siglo XX, específicamente en la Venezuela de ese siglo, es decir, una Venezuela antigua. Teníamos como protagonista a María Eugenia, una joven que venía de Europa con ideas progresistas, feministas, y viene a vivir en una Caracas con su abuela y su tía por el fallecimiento de su padre, y se encuentra con este bloque y con esta diferencia de pensamientos y de conciencias. María Eugenia se entera que es pobre porque todo el dinero que ella creía haber heredado de su padre ha sido transferido al nombre de un tío, y cuando ella realmente se hace consciente de que es pobre, se da cuenta que en un mundo machista una mujer pobre no vale nada, y llega a la conclusión de que una mujer sumisa vale más que una mujer inteligente. Por lo tanto, se crea este plan de ser una mujer de sociedad para conseguir un hombre que la pueda sacar de la pobreza. Con esta historia, Teresa de la Parra siento que nos quiso dar una crítica muy fuerte a la sociedad venezolana de ese entonces, a la sociedad en general, que es una sociedad machista, donde era mucho más importante una mujer callada y silenciosa que una mujer con pensamientos. Teresa de la Parra nos da un personaje muy inteligente, muy consciente de sí mismo, muy consciente de su cuerpo, muy consciente de todo el contexto y toda la realidad que la rodeaba, pero sabía muy bien que en ese momento y en ese país donde se encontraba valía más una mujer callada que una mujer inteligente, que era mucho más fácil. Como decía en el libro, a un sabio no se le puede hacer ignorante nuevamente, pero a un ignorante sí se le puede hacer sabio. Era lo que pasaba con María Eugenia. Siento que es esta crítica hacia el patriarcado, y es un libro increíble que nos da este mensaje de que todavía seguimos viendo que hay países o ciudades donde no toman en cuenta a las mujeres. En este libro, Teresa de la Parra nos muestra con María Eugenia, que es el personaje que no importaba si la mujer era hermosa, si la mujer era súper inteligente, si era escritora, para la sociedad simplemente era una mujer y eso no era suficiente. Necesitaba un hombre que le sustentara toda esta inteligencia que ella podría tener. Entonces me parece una novela increíble. Aparte me emocionó muchísimo porque es mi primera novela de un autor venezolano que leo, y me sentí muy conectado con la historia y con la sociedad, ¿no? Entonces se las recomiendo un montón. Espero, si no la han leído, que la lean, y si la han leído, sigan recomendándola porque me parece que es un clásico de una obra que debe expandirse por todo el mundo. El libro que voy a compartir con ustedes hoy es este libro de Esther Pineda, que es una socióloga venezolana, que se llama Ser afrodescendiente en América Latina, racismo, estigma y vida cotidiana. Y bueno, ella ha publicado muchísimos libros.
El primero fue Machismo y Vindicación, la mujer en el pensamiento sociofilosófico 2017. Cultura femicida, el riesgo de ser mujer en América Latina 2019. Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer 2020. Morir por ser mujer, femicidio y feminicidio en América Latina 2021 y en 2023. Bueno, Esther Pineda hace todo un estudio sobre el racismo y comienza desde el origen del racismo, cómo él funciona, cómo se manifiesta en los diferentes países de América Latina, también sus implicaciones en los cuerpos negros, sobre todo en las mujeres, cómo él afecta la percepción que tenemos de nosotros mismos, de aceptación de nuestro cabello, de la vida en sociedad, de las relaciones amorosas, de las relaciones de trabajo. Y bueno, ella hace un estudio a 150 personas afrodescendientes de diversos países. Y esos países son Colombia, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Puerto Rico, Uruguay, Argentina, México, Bolivia, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Y bueno, ella hace preguntas abiertas y las personas van respondiendo y van contando su testimonio, ¿no? De cómo se han sentido en relación al racismo. Y eso es una de las cosas que me gusta mucho del libro, justamente porque ella habla, no solamente problematiza todo el racismo y cómo él funciona, sino además cómo se sienten las personas. Y al final del libro tiene una parte que habla sobre los aportes que podríamos hacer para mejorar la vida de las personas negras en los países, hablando de, por ejemplo, de la representatividad, de la inclusión de estas personas en la sociedad de forma no discriminada y no desigual. Y, por ejemplo, también ella hace mucho énfasis en la psicología, ¿no? Y cómo los estudios psicológicos, ellos no están muy abocados a los impactos que tiene el racismo en las personas, y como es un tema muy poco tratado, ¿no? Porque siempre cuando se habla de racismo se habla primero de victimización o de exagero o de poca incomprensión, ¿no? Entonces siempre no se le da importancia a las personas que sufren el racismo, sino a las personas que hacen racismo. Entonces eso es bien macabro, ¿no? En ese sentido. Y ella dice, hay una parte que ella dice lo siguiente: el autorreconocimiento étnico-racial se presenta para gran parte de los sujetos racializados y víctimas del racismo como un medio para la construcción y afirmación de la identidad. El rescate de la historia y la vindicación de la herencia africana como mecanismos de resistencia frente al racismo. Y esto es muy importante porque en países como el de nosotros, por ejemplo, que no hay esta autoidentificación racial, es muy difícil que las personas se reconozcan como negras, y eso impide un poco esa autoafirmación y esa construcción identitaria negra que es importante para la autoestima, ¿no? Porque en América Latina en general pasamos por el proceso de miscigenación, y eso trajo como consecuencia que se impusieran jerarquías raciales, ¿no? Y por supuesto se quiere estar más cerca de lo blanco para ser aceptado, ¿no? Por eso las mujeres se desrizan el cabello, no se exponen mucho al sol para no quemarse, para no quedar más negra. En fin, hay toda una construcción de estereotipos y de formas también de negar la negritud que son bastante negativas en ese proceso de autoidentificación. Bueno, hay otra parte que ella dice lo siguiente: en América Latina el racismo cobró un carácter informal y se identificó por el aniquilamiento simbólico de los racializados, es decir, se concretó a través del desprecio cotidiano del otro, su invisibilización, caricaturización, ridiculización, descalificación y subordinación en diversos espacios y procesos interactivos sobre la base de su origen étnico-racial, cobrando un carácter principalmente discursivo. Bueno, este libro primeramente me encantó muchísimo porque, bueno, yo estoy investigando el tema de la negritud, sobre todo en las mujeres, desde hace mucho tiempo, y todas las referencias críticas y teóricas que utilizo son brasileñas, claro, y estadounidenses, y he encontrado varias europeas, por ejemplo, Grada Quilomba de Portugal,
o lo vende en España. Y bueno, realmente es muy gratificante ver que, sobre todo que una venezolana haga este tipo de trabajos, porque es más contextual en nuestros países hispanos. Hola miembros de la cátedra, hoy quisiera hablarles de un libro llamado Una temporada en Tinker Creek de Annie Dillard o El peregrino de Tinker Creek. Es un libro que ganó el premio Pulitzer de ensayos, aunque algunas personas dicen que no es un libro de ensayo, más parece un diario de la autora, ya que ella sufrió una neumonía muy severa que estuvo hospitalizada mucho tiempo y después de ello decidió mudarse a una cabaña oculta en los Apalaches de Estados Unidos y a partir de ahí empezó a salir del bosque y prácticamente a relatar lo que veía, a escribir acerca de lo que veía. Así que tiene un carácter de estos ensayos sobre la naturaleza, como Henry Trudeau, me parece que se llama, sí, Henry Trudeau. Sin embargo, ella le da otra vuelta, porque hace este andar en la naturaleza como una experiencia casi mística para ella. Ve la naturaleza como, o la creación misma como algo muy milagroso, que la maravilla de formas que a otras personas normalmente no las vemos de esa manera. Y pues es un libro hermoso, me encanta, creo que es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Voy a leerles un pedazo, tengo algunas notitas, estoy haciendo una relectura. A ver, dice así. Conservo imágenes mentales de 3 personas completamente felices. Una de ellas coleccionaba piedras, otra, un caballero inglés, por así decir, observa las nubes. La tercera vive en la costa y recoge gotas de agua del mar que examina al microscopio y luego almacena. Pero yo no veo lo que ve el especialista, así que permanezco apartada no solo de la visión de conjunto, sino también de esas diversas formas de felicidad. Por desgracia, la naturaleza es mucho más un ahora lo ves, ahora no lo ves. Un pez lanza un destello y se disuelve en el agua ante mis ojos como un puñado de sal. Según dicen, los ciervos ascienden al cielo físicamente y la oropéndola más brillante se desvanece entre las hojas. Esas desapariciones me asombran y me sumergen en un estado de quietud y concentración. Dicen que la naturaleza se oculta con indiferencia y que la visión es un regalo deliberado. La revelación de una bailarina que retira sus 7 velos solo para un par de ojos. Y es que la naturaleza desvela también como esconde. Ahora no lo ves, ahora lo ves. Durante una semana del pasado mes de septiembre, unos tordos alirrojos migratorios se alimentaron con fruición junto a los rollos, en la parte de atrás de la casa. Un día salí para investigar el porqué de semejante alboroto. Me acerqué a un árbol, un naranjo de los osages, y cientos de pájaros echaron a volar. Simplemente se materializaron al salir del árbol. Vi el árbol, luego un batiburrillo de colores y de nuevo el árbol. Me acerqué más y otro centenar de tordos emprendió el vuelo. No se movió ni un ramasco. Los pájaros parecían tan ingrávidos como invisibles. Bueno, se los recomiendo mucho. Realmente tiene unas reflexiones muy hondas sobre la naturaleza, desde estas visiones, cosas que ve con sus ojos y otras que utiliza herramientas como microscopios, disecciona pedacitos de hojas, así que y te narra una historia maravillosa detrás de cada cosa. De hecho, muchos dicen que es prácticamente un libro de teología de la naturaleza, si existe algo como tal. Este libro sería una cosa así. Así que saludos a todos los miembros de la cátedra. Hola, ¿cómo están? Les voy a leer un poema de Verónica Jaffe, una escritora venezolana, del libro El largo viaje a casa. El poema se llama Ancianato del Walden Place, Iowa City. Cuando mi padre sonríe, no es en la fotografía que coloco junto al teclado que pudiera apreciarse ese tenue regocijo. En la imagen mira hacia el frente, el ceño en sombras, la cabeza ladeada hacia la derecha, detallando el marco de esta impresión en sepia.
Mi padre sonríe en la mirada de un alto vecino octogenario, granjero, propietario antes de mazorcas y graneros. Mi padre sonríe entre líneas. Y bueno, voy a aprovechar, dije que iba a leer uno, pero voy a aprovechar y leo otro. Y les cuento qué me pareció interesante de esta poeta. Este poema se llama Recital de Poesía en Iowa City. El lugar es una librería llamada Luz de las Praderas, el público estudiantes. La tarde fría en otoño, el joven nervioso, largos cabellos sobre la frente pecosa, anteojos, chaqueta de cuero con botas, lee los poemas ante un metrónomo y un grabador que repite palabras inconexas. Los poemas, pienso, son incomprensibles, más aún si en lengua extranjera, pues mastican con oído musical o ritmo acompasado racimos completos de imagen tras imagen. El conjunto se declara como poesía. Sin embargo, pienso, algo en esa insistente y repetida fuga de palabras, algo en el sonido exacto, paraliza por momentos a una niña con crinejas a mi lado. Se diría que sugieren una ausencia o nostalgia, una rima antigua escuchada en otro tiempo, suspendida en un rincón de la librería Luz de las Praderas, entre el público presente, o en el cuento de hadas, sostenido por las manos leves de la niña a mi lado. Bueno, el poemario me gustó mucho. Es un poemario que siempre había querido leer y nunca había podido. Me llegó el PDF en estos días. Me gustan mucho los poemas que hablan sobre lugares, así decididamente sobre lugares. Y todo pasa en esa ciudad, ¿no? En Iowa City. Y también me gustó mucho el tono, que es un poco narrativo, pero también un poco fotográfico, por decirlo de alguna manera. En ese poema del padre, ella está viendo una fotografía y ve la sonrisa en la fotografía y dice, no es ahí que mi padre se ríe, pero la composición del poema es muy fotográfica. Y luego la escena en la librería también es muy fotográfica, pero un poco se pasa más al plano cinematográfico, porque hay una escena, digamos, estable, pero hay esta referencia a la poesía siendo leída, al metrónomo grabando, a la niña asustándose. Entonces es como una pequeña escena que en mi cabeza pasó y la construí. Y me parece entonces que la poesía en este sentido, la poesía de esta poeta en específico, construye sus propios procesos estéticos con, digamos, procesos de otras artes. Y bueno, como todo el mundo sabe que me conoce, me gusta mucho esa interconexión entre la literatura y otras materialidades artísticas. Y bueno, el libro me pareció una belleza en general. Es como un libro muy calmado. Se lee fácil y se disfruta mucho porque es un bombardeo de imágenes de esa ciudad en específico, ¿no? Y de ella en espacios específicos, un ancianato, un recital de poesía, una librería, en fin, los recomiendo mucho. Hola amigos de la cátedra, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un texto maravilloso de una de mis escritoras favoritas, Anaïs Nin, que se titula Henry y John. Este texto son fragmentos del diario de Anaïs en los años de 1930 a 1934. Bueno, estos fragmentos o este diario, esta parte del diario en un principio fue excluida de toda su obra, pero luego fue considerada una pieza muy importante dentro de su escritura por la forma maravillosa en la que de verdad ella relata todo lo que vivió con el escritor Henry Miller y con su esposa John durante estos años. Y bueno, quiero compartir con ustedes un fragmento de este diario que de verdad es una maravilla. Le escribo unas notas extravagantes a Henry. Hoy no nos podemos ver. Es un día vacío. Estoy atrapada. ¿Y él? ¿Qué siente él? Estoy invadida.
lo pierdo todo. Mi mente vacila, solo percibo sensaciones. Hay momentos del día en que no creo en el amor de Henry, en que siento que Jung nos domina a los dos, y me digo a mí misma, esta mañana despertará y se dará cuenta de que no ama a nadie más que a Jung. Hay momentos en que creo con locura que vamos a vivir algo nuevo, Henry y yo, al margen del mundo de Jung. ¿Cómo ha impuesto la verdad en mí? Estaba yo a punto de despegar de la prisión de mis imaginaciones, pero él me lleva a su habitación y vivimos un sueño, no una realidad. Me coloca donde quiere colocarme, incienso, adoración, ilusión, y el resto de su vida queda borrado. Surge con un alma nueva. Es la poción de los sueños de los cuentos de hadas. Las entrañas me arden y él apenas si lo advierte. Nuestros gestos son humanos, pero hay un hechizo en la habitación. Es el rostro de Jung. Recuerdo con gran dolor una nota de él. El momento más desenfrenado de toda la vida, Jung de rodillas en la calle. ¿Estoy celosa de Henry o de Jung? Me pide que nos volvamos a ver. Cuando espero sentada en el sillón de su habitación, se arrodilla para besarme. Es más extraño que todos mis pensamientos. Con su experiencia me domina. También domina con su mente, silenciándome a mí. Me susurra lo que ha de hacer mi cuerpo. Obedezco y nacen en mí nuevos instintos. Se ha apoderado de mí. Un hombre tan humano y yo, de repente, descaradamente natural. Me maravilla estar allí, en su cama de hierro, con mi ropa interior negra, rendida y pisoteada, y mi impenetrable secreto desvelado por un hombre que se llama a sí mismo el último hombre de la tierra. Para nosotros, escribir no es un arte, sino como respirar. Después de nuestro primer encuentro, respiré unas notas, acentos de agradecimiento, admisiones humanas. Henry estaba aún aturdido y yo exhalaba una irreprimible alegría. Pero la segunda vez no hubo palabras. Mi alegría era impalpable y aterradora. Crecía dentro de mí mientras andaba por las calles. Transpira, resplandece, no puedo ocultarla. Soy una mujer, un hombre me ha sometido. ¡Qué alegría cuando una mujer encuentra a un hombre al que puede someterse! La alegría de la femineidad que se expande en unos fuertes brazos. Bueno, y así continúa esta maravillosa historia de amor, desenfrenada y poética, como solo Anais Nin puede describirlo. Y bueno, algo que también es valioso de este texto, de todo lo que ella relata acá en esta época de su vida, es también las conversaciones que tiene con su psicoanalista, que de verdad son bastante profundas y cuestiona mucho esto del amor libre y de experimentar la sexualidad de una forma distinta, lo cual me parece bastante sorprendente para la época en la que fue escrita esta obra, pero bueno, de verdad que se la recomiendo y bueno, espero que tengan la oportunidad de disfrutarla, al igual que yo. Hasta la próxima.